Seguimos en esta mañana de Buenos Días por la televisora andina de Mérida. Nos agarró en pleno debate. El próximo día 11 de junio se celebra en nuestra arquidiócesis los 100 años de su fundación, de su creación. Y es una fecha importante para nosotros los católicos. Y es una fecha importante para la arquidiócesis. Pero es una fecha importante para los merideños y para el área de acción de la propia arquidiócesis. Por esa razón, la Vicaría para los Medios de Comunicación Social, la televisora andina de Mérida, han articulado una acción de manera que a partir de hoy y todos los miércoles, la primera parte de nuestro programa estará dedicada al análisis, al debate de la vida, el accionar, las propuestas de cada uno de nuestros arzobispos, comenzando por el último obispo de la diócesis de Mérida y primer arzobispo de la arquidiócesis de Mérida, Monseñor Antonio Ramón Silva García. Muy buenos días, licenciado Ramón Sosa, bienvenido a la televisora andina de Mérida. Hablemos del último obispo de la diócesis de Mérida, del primer arzobispo de la arquidiócesis de Mérida. Muy buenos días, Jorge, gratísimo para mí, un privilegio además compartir contigo una vez más este escenario de la televisora andina en momentos en que la ciudad, el Estado y la sociedad católica, Mérida toda celebra ya, antes de este 11 de junio, pues este preámbulo importante del centenario de nuestra arquidiócesis, precisamente con una personalidad avasallante, extraordinaria, portentosa desde todo punto de vista, no solo desde lo cuantitativo, que son 32 años de pontificado, sino que es una personalidad que imanta la ciudad, que tiene pues una pegada, como hemos dicho, admirable desde todo punto de vista, eclesial, pero desde el punto de vista también del impacto que tiene sobre la sociedad merideña en tiempos tan difíciles como le correspondió a Monseñor Silva. Fíjese usted, no es merideño, nace en Caraballeda, es un hombre del litoral. A una muy temprana edad pierden sus padres y creo que esto comienza a marcarle un camino que le permite estudiar fuera de sus espacios naturales y luego a muy temprana edad involucrarse en el tema filosófico y en el tema teológico. Así comienzan los pasos de quien fuera el primer arzobispo de Mérida. Comienza ciertamente, como lo has dicho, en Caraballeda, donde tiene lugar su nacimiento, en 1850. Es un tío suyo, un tío materno, quien va a encargarse de su formación, más que de su educación, pero va a ser exquisita además, va a ser el cuidado muy importante. Entre otros, pudiéramos decir, está bajo el cuidado de Agustín Aveledo, uno de los grandes preceptores, uno de los grandes educadores venezolanos. Lo lleva primero a Turmero, luego de Turmero regresan a la capital de la República, pero es importante decir también que en el luego primer arzobispo de Mérida van a confluir desde temprana edad esos principios cristianos, católicos, muy acendrados. Hay un parentesco cercano con la Madre María de San José, que es la fundadora de este hogar allí en Caraballeda, precisamente en lo que hoy es Vargas. Pero este tío, como hemos dicho, va a ser el celador principal de su formación. A los 13 años ingresa a lo que luego será el seminario tridentino al cabo de los años. Y lo que has dicho al principio, se esmera en la formación, con una disciplina férrea, con una disciplina que va a marcar también su pontificado posteriormente en Monseñor Silva. Y en el marco, Ramón, de un problema grave, y es la confrontación Estado-Iglesia que protagoniza Guzmán Blanco, y lo invitan al destierro.
Claro, se va a ir al destierro incluso con su ordinario local, Monseñor Guevara y Lira, va a sufrir el destierro, va a estar en Trinidad, va a ser ordenado presbítero en las Antillas, va a ser teniente cura en Guyana. Es decir, su experiencia está marcada desde el principio y está en los 20 años cuando se produce el decreto ominoso contra la iglesia de persecución a los seminarios, pero es que también su experiencia es muy importante desde el punto de vista vocacional para formar. A él se le debe la apertura del seminario en Curazao. Es decir, el desafío, el reto frente a Guzmán Blanco, de allí van a salir sacerdotes como José Escolástico Duque, como el padre Apolinar Granados y como el gran Baquiano de los pueblos del sur, con 40 años de trabajo pastoral, que es el padre Pedro Adonai Noguera Mora. De tal manera que desde bien temprano, como lo has dicho, experimenta lo que es el ostracismo, lo que es el exilio, lo que es la diáspora, la siente en carne propia, pero le da respuesta luego como ordinario local. ¿Cuándo vuelve a Venezuela y cómo llega a estos espacios de los Andes venezolanos que no tienen nada que ver con su Caraballeda nativo, ni con su turmero de clases, ni con su seminario tridentino en Caracas, ni con su ordenación en Trinidad, ni con su paseo por Guyana, ni por su paso en Curazao? Rompe con ese esquema para encontrarse con los Andes. Y en la etapa de formación es bien importante el doctorado en teología que alcanza en la Universidad Central, que es importante decirlo también porque forma parte de lo que será luego la entrega vocacional, devocional a Mérida. Regresa de las Antillas, se encarga de la parroquia, el curato inicial es en la parroquia Santa Teresa, luego en la parroquia San Juan Bautista, que por cierto hay un episodio interesante que recuerdo ahora en la vida de Monseñor, y es que se le encara la sociedad capitalina, fuerte, le encaran entre otras cosas su origen humilde, cuasi expósito, porque incluso se llegó a decir que había sido un niño expósito, que había sido abandonado, una cantidad de cosas, y él entonces tiene que sacar sus credenciales, y entre sus credenciales están precisamente títulos nobiliarios importantes que va a demostrarle a la sociedad caraqueña, a esa dura sociedad caraqueña y política además, que viene con esa rastra del tema Guzmán Blanco, del tema de contraria a la secularización y todo lo demás, y él va a sacar esas credenciales y va a decir: no soy, palabras más, palabras menos, no soy el simple cura de San Juan, sino soy un hombre, el único que puede portar el apellido Silva con García González de Silva con mayor propiedad. Es decir, tengo linaje, tengo abolengo, pero no lo quiero sacar, no soy un simple curita. Pero esta defensa suya va apareada del esmero en su propia educación. Pasa de allí a Caracas, como hemos dicho, en estas dos parroquias, y luego ahí, cuando es preconizado obispo en el año 1924, Silva es uno de los más aventajados sacerdotes en formación que hay en la diócesis caraqueña, y quizá la condición particular, y esto lo inferimos de lo que pudieran ser características que rodean el nombramiento para Mérida, quizá la condición particular de Mérida desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista académico, todo lo que nosotros teníamos de precedente, incluso con la formación jesuítica, por decirlo menos, van a conformar un cuadro importante y de privilegio para la formación y para el envío a Mérida que se hace por Maracaibo. Ahora, hay algo que me llama la atención. Estando en Caracas, es cofundador del diario La Religión, y para él comienza a aprender, a encenderse mucho la llama, y la tiene encendida, de la escritura, del periodismo, y lo hace con particular devoción. Y ya lo comienza a mostrar con el diario La Religión. Luego veremos que ya como obispo de la diócesis de Mérida y luego como arzobispo de la arquidiócesis de Mérida, pues genera acciones que van por ese camino. En la iglesia se habla de los carismas, de los dones particulares, especiales, de condiciones que se van desarrollando. Unas son innatas, otras en el tiempo se van desarrollando. Y una de esas es precisamente el Monseñor Silva, llamémoslo nosotros en confianza, en coloquio, pero hagámoslo público.
¿cómo se dice hoy día? Lo viralizamos. Es que una de las aristas de Monseñor Silva, no desconocida, sino que menos se coloca de resalto, es el Monseñor Silva periodista. La preocupación por los medios de comunicación, pero en un momento convulso, difícil, complejo para la sociedad venezolana, y esa aventura, para llamarlo de alguna manera, que no es tal en Monseñor Silva, que es cuidadosa, que es metódica, de fundar el diario La Religión en principio, de fundar un boletín para la diócesis caraqueña. Esa es una preocupación y es, repito, una arista importante, porque es una manera que nace de una condición personal y particular. Es que él tiene poca facundia, poca habilidad para el tema de la oratoria, que era lo que distinguía a los prelados. ¿Por qué? Bueno, porque él tiene un problema de asma, un problema de salud, pero va a volcar su pensamiento, su acción, precisamente hacia el discurso, y más allá del discurso, hacia el desarrollo de una habilidad estilística extraordinaria que va a ir aparejada con las pastorales, pero también una preocupación social en la fundación del diario. Y tiene otro carisma importante que también es justo viralizar, como usted lo señala, y es el espíritu constructor, que vive el terremoto de 1824, del 28 de abril. 94. De 1894, el del 28 de abril, lo vive y le toca protagonizar la reconstrucción de muchos templos. Recuerde que fue el terremoto que marcó una época. Las estadísticas hablan de aproximadamente 300 personas fallecidas, que era un número ciertamente importante. Tuvo su epicentro en Chiguará. Quedaron destruidas prácticamente todas las urbes en torno a Chiguará, en lo que era Chiguará, La Mora, que luego fue Santa Cruz de Mora, Tobar, Lagunillas, Ejido, Mérida, y le toca enfrentar con mucho ánimo la reconstrucción de los templos, la ayuda humanitaria, de aliento en medio de aquel panorama tan desolador que dejó aquel terrible movimiento sísmico. Y que además le corresponde de entrada, de introito, dirían los sacerdotes, es decir, es su estreno, es su inauguración, es la prueba de fuego que le va a corresponder iniciando su pontificado, su trabajo pastoral, y ciertamente, como has dicho, amén de SEA, que se nos queda en ese relato interesante de lo que don Tulio con propiedad llamó el Cronicón de los Andes, que luego resulta ser una crónica resumida, extraordinaria, donde se pide, entre otras cosas, el óvulo de los Andes, pero Monseñor Silva tendrá, desde el punto de vista material, un trabajo importante, reconstruir las iglesias de la ciudad, la iglesia de San Juan Bautista de Milla, la iglesia de Belén, la iglesia de Tabay, la iglesia del Llano, la propia catedral, con una escasez de recursos que la había, pero sumado a ello la iglesia no tiene la posibilidad de acceder a recursos del Estado de ninguna manera. Sin embargo, vamos a decirlo también en términos coloquiales, se remanga su sotana y emprende una labor material extraordinaria a la par de la evangelizadora. Avancemos, que hay un punto de inflexión importante, y es de diócesis a arquidiócesis, y una decisión del Papa del momento. Eso lo conversamos luego de los compromisos comerciales. Estamos andando en cara a el primer centenario de la arquidiócesis de Mérida. Todos los miércoles vamos a deliberar sobre un arzobispo. Hoy hablamos del último obispo de la diócesis de Mérida y del primer arzobispo de la arquidiócesis de Mérida, de Monseñor Antonio Ramón Silva García, quien nació en 1850 en Caraballeda, quien tuvo un itinerario formativo bastante arduo y luego una vida sacerdotal y una vida pontificia bastante fructífera. Compromisos comerciales y a la vuelta, la parte final de esta interesantísima conversación con el licenciado y cronista Ramón Sosa Pérez. Buenos días. Buenos días. Parte final de nuestra conversación con Ramón Sosa Pérez en esta mañana de Buenos Días por la televisora andina de Mérida. Ramón, hay un punto de inflexión de diócesis a arquidiócesis y hay una decisión pontificia.
Esa decisión bien importante es la segunda diócesis que se va a constituir. La nuestra tiene una jurisdicción para la época bastante amplia que le va a corresponder en pastoreo a Monseñor Silva. Hablamos de Zulia, hablamos de Barinas, hablamos de Trujillo, hablamos de Táchira, por supuesto Mérida y buena parte de Barinas, Apure, como hemos dicho. De manera que es una jurisdicción muy compleja desde el punto de vista no solo de la estructuración, de la fisonomía tan dispar, sino también de las conductas humanas, de lo que debe atender. Sin embargo, le va a dar un vuelco extraordinario y una atención, un celo misional muy grande. Va a recorrer la arquidiócesis en promedio una vez cada 3 años, es decir, en un largo pontificado que ahora decíamos 32 años de pontificado extenso, pero 11 de junio de 1923. El inicio de la arquidiócesis. La Santa Sede decide, quizá en función o atendiendo a esa particular condición de un territorio tan vasto y tan difícil, tan complejo para la atención, un hombre de temple, un hombre de una conducta y de una vocación y de una disciplina cuasi militar. Genera el diario El Vigilante, crea el archivo arquidiocesano, crea el museo arquidiocesano, el boletín diocesano. El boletín diocesano, pero no solamente los crea, le busca los elementos y comienza a documentar el museo, el archivo. Hay una labor impresionante. Se preocupa por el término de la historia, el tema de la historia. Hay una publicación de los próceres merideños ligados a la iglesia o los próceres de la iglesia ligados al tema de independentista, el tema de la diócesis, que lo deja en varios tomos compendiados, que por cierto va a ser luego, muchísimos años más tarde, el hoy cardenal de Venezuela, que va a darle continuidad a ese proceso de documentar la historia de la diócesis. Es decir, un hombre preocupado con un afán además en la búsqueda de la información, pero con sentido pleno de lo que debe ser el concepto de la historia. Es decir, una diócesis que está naciendo y que tiene la particularidad precisamente de abrir un camino, de abrir un espacio y abrirlo también con el tema de la comunicación para que eso quede refrendado en la historia. Características de la administración Silva. La administración Silva se va a caracterizar fundamentalmente por la atención, por el celo misionero. Es decir, el hecho de ir a las parroquias, de revisar las parroquias, de estar en 62 oportunidades en las parroquias, de haberlas visitado de manera tan asidua, de preocuparse por las vocaciones sacerdotales. Veníamos de un decreto, el decreto Guzmán Blanco, muy difícil, muy complejo para el tema del clero. Se encuentra con que la grey es muy vasta, es muy amplia, pero hay una ausencia de médicos extraordinaria. No solo que va a asistirlo en lo que se llamaban los distritos eclesiásticos, sino que él preside las reuniones. Es un hombre que está preocupado aquí, pero está preocupado allá también. Vale decir, asiste incluso en algunas ocasiones solo, en nombre de Venezuela, a Roma, a la Santa Sede, que se preocupa por las condiciones imperantes en cada uno de los espacios, de los lugares, pero que ese proceso de evangelización continua va a la par de atender las necesidades parroquiales desde el punto de vista material y desde el punto de vista espiritual. 10 vicarías, hay 62 parroquias que son las que va a dejar luego de 32 años de pontificado. Y paralelamente en el mundo político hay una época de brillo en Mérida. Coincide con el comienzo de la construcción seria de la ciudad, empotramiento de cloacas, coloca el monumento ecuestre del Libertador Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1930, comienza un poco el urbanismo de aquel poblado que estaba ciertamente golpeado, que estaba ciertamente abandonado, que venía de los embates de 1894 y que venía además arrastrando los temas de la guerra y de la guerra civil, y entonces ahora comienza a confrontarse y se da en la mano lo eclesiástico con lo político para el renacer de la Mérida, que quizás hoy estamos respirando de mejor manera. Sí, de alguna manera el Estado debió, en el caso de Mérida, debió colocarse a la par del arzobispo.
Porque si usted decía al principio, no le hemos colocado ese connomento porque se lo reservamos a Monseñor Chacón, el de arzobispo constructor, pero si esa preocupación en Monseñor Silva es constante... El arquitecto de la ciudad de Dios, el arquitecto de la ciudad de Dios. El arquitecto de la ciudad de Dios. Chacón. Así es, ¿no? De manera que si nosotros observamos que esa preocupación es permanente, no le tocó otra al Estado y a quienes lo representaban, sino caminar a la par de lo que iba haciendo. Pero recordemos que hay una serie de personajes importantes alrededor, en la preocupación por la ciudad, alrededor de Monseñor Silva. Aquí está Tulio Febres Cordero, incluso que es el orador de orden en las bodas de oro sacerdotales. Es decir, hay una preocupación permanente y el Estado debió ser, de alguna forma, debió caminar a la par de la preocupación del obispo, que el obispo, y es importante decirlo, el arzobispo, es importante decirlo, no estuvo ausente del tema político. Le decía al pan pan y al vino vino. Cuando le tocó en un momento duro, debió enfrentar a Gómez. A los 5 años tuvo la generación del 28 y todo lo que significó. Claro, lo que significó para... recordemos el tema Táchira, por ejemplo. Y el tema conservaturismo que estaba impregnando en la ciudad en el tema del clero. Es que no solo era un pater familia, no solo era el consentidor, el que haga lo que quiera. Le tocó enfrentar incluso procesos muy difíciles con sus sacerdotes y no le tembló el pulso, y el Estado le pidió que para apaciguar un poco las cosas, si algún clérigo tenía algún tipo de desviación, vamos a llamarle, en la administración, en algún espacio, le pidió clemencia, y él dijo no, primero la justicia. Es decir, la mano suave del misionero estaba apareada con la mano de la disciplina, del ordenamiento. Fue celoso de su clero, un clero de excepción, y le correspondió, como dijimos al principio, en su etapa formativa, compartir con luego quienes serían obispos en muchas diócesis de Venezuela, pero también le correspondió la formación de un centenar de sacerdotes que van a tener la impronta de Monseñor Silva, es decir, un sello marcado en disciplina, en obediencia, en trabajo pastoral, en preocupación constante. Ese es el sello de Monseñor Silva. Y comienza a haber un clima de relación interesante, que es Antonio Ramón Silva Acacio Chacón Guerra. Es muy importante porque va a ser su secretario, porque lo va a llevar a Roma. Incluso la delegación es tan importante y la confianza en Chacón Guerra es tan importante que una de las visitas a Delímina que se cumplen en el Vaticano va a ser su representante personal. Y a medida que él va avanzando en edad, que van disminuyendo sus fuerzas no morales, sino físicas, le va delegando para que conozca la arquidiócesis, porque, digámoslo en términos nuestros, tiene un ojo clínico y él sabe quién viene detrás. Y ¿Fue coadjutor Chacón de Silva? De Silva, sí, ciertamente, para después ser un arzobispo que lo supera en la historia de la diócesis. Lo conversábamos hace poco con el padre Toro, que tenemos una iglesia prácticamente en 100 años condensada en 3 o 4 arzobispos. Para el momento, y buena parte de la historia, es el segundo en permanencia. Pero tenemos el primero a Monseñor Chacón con 40, ahora tenemos a Monseñor Porras con 38, 39, pero antes de Silva tuvimos a Bosset. Es decir, cumplimos más de 120 años en manos de 4 pastores que, en el caso de Silva, es importante decirlo, condensan lo que van a ser las características de los posteriores. Iba eso, ¿cómo marca Silva el recorrido de la arquidiócesis? ¿Cómo esa huella, ese hierro caliente marca la impronta histórica de la arquidiócesis? Yo creo que los sucesores de Monseñor Silva, y se me antoja decirlo en este momento, van a tener un poco de Monseñor Silva en los 100 años siguientes. Porque encontramos a un Monseñor Silva preocupado por los medios de comunicación, que serán reflejo luego en Monseñor Porras. Pero tenemos a Salas. Y de Salas, por supuesto. Y de Salas fundamentalmente. Sin ser un hombre de medios, ¿no? Claro. Pero se preocupó porque la iglesia debía tener sus propios medios. Y una prueba es donde nosotros estamos hoy. Sin la presencia de Monseñor Salas en Mérida no tuviéramos Televisora Andina de Mérida, así de sencillo. Pero, la preocupación del diario El Vigilante también, eso está marcado en Monseñor Porras y en Monseñor Salas. La construcción, el obispo constructor, lo vamos a conseguir precisamente en Acacio Chacón. Pero una arista importante es el celo ambiental
no descubierto, no le hemos quitado el velo en el tema de Monseñor Silva, y que luego lo va a adoptar de manera ejemplar y ejemplarizante Monseñor Pulido Méndez. Es decir, el celo del ambiente, y miren quién lo tiene ahora como bandera en justicia, nada más y nada menos que el Papa Francisco, es decir, la casa cercana. De forma que Monseñor Silva deja, para decir una huella, deja el camino abierto de la evangelización, pero también el celo material. El celo material de la infraestructura. Hemos dicho que 10 vicarías que se forman, que la apertura hacia las congregaciones religiosas es muy importante. Que se habían ido en su totalidad. Que se fueron en su totalidad expulsadas por el decreto guzmancista. Comienzan a llegar los jesuitas, se abre el camino para el Colegio San José, se abre el camino para el Colegio San José, se abre el camino para el mundo cierto de la educación religiosa, de la formación religiosa, de los medios de comunicación. Insistimos, museo arquidiocesano, archivo arquidiocesano, boletín arquidiocesano, diario El Vigilante, venía de cofundar el diario La Religión, venía a abrir el seminario en Curazao. Hay toda una historia que marca y que comienza a ser un ejemplo para los sucesores de Monseñor Silva. Nos obliga a los católicos, obliga a la iglesia merideña, desde la jerarquía hasta el sacerdote en el pueblo más humilde y más sencillo y más alejado, nos obliga a leer a Monseñor Silva para leer la ciudad. Es decir, el celo en el rebaño, la complejidad de lo que significa una responsabilidad tan vasta, tan amplia, como la atención de la Arquidiócesis de Mérida, que históricamente es una posición compleja, importante, la bendición del Supremo Hacedor en mandarnos un nombre para la Arquidiócesis con unas características especiales, como Monseñor Silva. No es que los otros no pudieran haberlo hecho, pero seguramente fue un hombre de circunstancias. Gracias a Ramón Sosa Pérez. Monseñor Silva es más que un colegio. Monseñor Silva es una marca que ha quedado en la historia de nuestra arquidiócesis. Fue el último obispo de la diócesis de Mérida y fue el primer arzobispo de la arquidiócesis de Mérida, fundada por decisión pontificia el 11 de junio del año 1923. Todos los miércoles a esta hora estaremos analizando cada uno de nuestros arzobispos, la huella, la marca que han dejado en la historia de estos 100 años de la Arquidiócesis de Mérida. Y agradecemos como siempre la producción de la Vicaría para los medios de comunicación social de la Arquidiócesis de Mérida. Compromisos comerciales a la vuelta. Seguimos con más en esta mañana de Buenos Días por la televisora andina de Mérida. Buenos días.